El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y lo fuerte. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios, ¿cómo está? Marchando está. Grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro. Oh sí. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para Él. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. ¡Viene ya! Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida a todo el lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que seamos hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Hoy queremos adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto lo veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy saltando, brincando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Volveremos, mire, volveremos cantando.
en el amor del Señor Jesucristo, Pastor Odair Álvarez, para servirle por la misericordia del Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria y toda la alabanza al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él es el Dios que nos ayuda. Él es el Dios que siempre está para nosotros, más en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde las naciones están siendo golpeadas. El mismo Dios también nos guarda, nos ayuda, nos protege y nos bendice. Un saludo muy cordial para todo el pueblo santo del Señor, para los miembros de la Junta Directiva de la Misión de Fuente de Poder, para todos los pastores, para todos los líderes, ministros, para todos los colaboradores y todo el pueblo santo de Dios en general. Un abrazo en el amor del Señor Jesucristo. Vamos a estar en un tiempo de oración a esta hora de la tarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, de meditación de la palabra en tus manos. Y te pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Padre, háblanos conforme a nuestra necesidad, conforme, Señor, a lo que tú nos quieres hablar, no a lo que nosotros queremos oír ni necesitamos oír, sino a lo que usted, Jehová de los ejércitos, quiere hablar, Señor. Que la necesidad sea, Señor, satisfecha a través de tu palabra en esta hora de la tarde. No cesamos de clamar, Señor, por las naciones, no cesamos de clamar por todos los enfermos, por todos los afligidos, por todas esas familias que están perdiendo, Señor, a sus seres queridos. Usted los guarde, usted los proteja, usted los ayude y usted los fortalezca de una manera especial. También oramos por tu iglesia, por tu novia amada, Señor, para que la sigas guardando, la sigas protegiendo y le sigas proveyendo, Señor. Tú eres el Dios que provee y tú eres el Dios que ayuda a toda la humanidad. Colocamos este tiempo, Señor, de meditación, de ministración en tus manos y pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo sea fluyendo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos entonces a entrar en la palabra del Señor y todo aquel que quiera anotar la cita, vamos a buscar la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. He aquí os digo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor está bendecida y el Señor nos va a hablar en esta tarde. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a estudiar en un tema que he titulado Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta. Estamos esperando ese evento grande. La iglesia del Señor está esperando ese evento majestuoso, ese evento poderoso, ese evento sublime. El momento en que la trompeta del Señor, el sonar de esa trompeta va a ser tan fuerte que el mismo Señor nos va a llamar a su presencia, nos va a trasladar, nos va a arrebatar, como dice el apóstol Pablo y como lo vamos a estudiar con la ayuda del Señor a esta hora. Y dice, cuando suene la trompeta, así es el título de esta enseñanza, y vamos a estar atentos a lo que el Señor en su misericordia nos va a enseñar. Dice el apóstol Pablo aquí, le escribe a los Corintios acerca de lo que él estaba haciendo, de toda esa revelación en toda esta carta, esta primera carta, y en el capítulo 15, cuando el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios 15, habla de la resurrección de los muertos y todo ese devenir y todo eso que va a suceder en cuanto a la resurrección.
y llega al versículo 51 y encabeza el versículo 51 con esta expresión: he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. Es uno de los apóstoles que más misterios recibió del mismo Señor. Es uno de los apóstoles que recibió experiencias, que recibió mucha gloria, que recibió la revelación de muchos secretos. Entre ellos, recibió la revelación de los dones del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, habla de todos esos dones del Espíritu Santo, los dones de poder, los dones de revelación y los dones de inspiración. Son 9. El apóstol Pablo recibió esa revelación. También recibió el apóstol Pablo la revelación del amor. En el capítulo 13 de 1 Corintios, también en esta misma carta, recibe el apóstol Pablo la revelación del amor, la descripción completa, la descripción total de lo que es el amor. Cuando dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, que el amor todo lo soporta. Y también el apóstol Pablo recibe en 1 Corintios capítulo 14 la revelación del hablar en nuevas lenguas, o del hablar en lenguas, o del hablar en otras lenguas. Todo eso habla el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 14. Esto es apenas unos 3 capítulos de toda esa revelación y todos esos misterios que recibió el apóstol Pablo, misterios del último tiempo, misterios en cuanto a la iglesia, misterios en cuanto a la administración, en cuanto al celo, en cuanto a la dirección, en cuanto al liderazgo. Muchos fueron los misterios que el Señor le entregó a este varón. Dentro de esos misterios, el Señor también le entrega el misterio de qué va a suceder exactamente cuando suene la trompeta. Cuando esa trompeta suene, cuando esa trompeta que nosotros estamos esperando que suene, se escuche ese sonido, todo lo que va a suceder. Y así lo encabeza el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio. Pero para entrar en materia, ¿qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? ¿Qué es lo que el apóstol aquí nos viene a revelar? Entonces, la palabra misterio es un sustantivo y viene del griego musterion. Musterium, y en la antigüedad, nos remontamos a unos miles de años en el pasado, y en la antigüedad un misterio tenía que ver con esos ritos sagrados que debían cumplir ciertos miembros para ser parte de una sociedad, para ser parte de una secta. Ellos tenían que cumplir ciertos ritos y ciertos pasos, ciertos ritos, debían cumplir ciertos pasos para poder ser parte de esa secta. A eso se le llamó misterio. Y la gran condición de todas esas personas, de todos esos miembros que querían hacer parte de una secta, era que debían mantener en silencio esos ritos. Eso data de muchos años, de miles de años en la antigüedad. Misterio, como lo decíamos, viene del sustantivo griego musterio. Y en el libro de Daniel, que también es otro de los libros del Antiguo Testamento, de los profetas de Dios, es un libro donde se revelan muchos misterios y donde Dios da a conocer muchos misterios. Entonces, en el libro de Daniel, un misterio, la palabra misterio viene del arameo, del arameo raz, R-A-Z, y básicamente consistía en un secreto revelado, algo que no se podía entender a menos que hubiera revelación o explicación divina. Entonces, un misterio era un secreto revelado. Vamos a estudiar más adelante ahora lo que es la revelación. Entonces, básicamente es un secreto. Misterio es sinónimo de secreto. Un secreto revelado que no se podía entender, como una especie de enigma, como una especie de algo difícil de comprender, de algo difícil de entender, a menos que hubiera una revelación o una explicación divina. O sea, solamente el misterio podía ser revelado, dígalo bien, por una explicación divina o por una revelación. Vamos rápidamente al libro de Daniel,
para mirarlo. Daniel capítulo 2, versículo 17. Daniel 2:17. Como lo dijimos anteriormente, este es uno de los libros del Antiguo Testamento donde Dios reveló muchos secretos, donde Dios reveló muchos misterios a este profeta. Daniel capítulo 2, versículo 17, dice así la santa y bendita palabra del Señor. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Sobre este misterio. Dice la palabra del Señor que el rey tuvo un sueño. El rey Nabucodonosor aquí en el capítulo 2 tuvo un sueño e hizo llamar a sus magos, a sus astrólogos, a sus encantadores y a todos los caldeos para que le explicasen esos sueños. Y el rey les dijo el sueño que lo había turbado, que lo había llenado de conmoción, pero dice la palabra del Señor que él olvidó ese asunto, que el sueño se le había olvidado. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6, si mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Entonces, el rey Nabucodonosor le exige a sus siervos que no solamente le den el sueño que a él se le olvidó, le digan cuál fue el sueño que a él se le olvidó, sino que también le entreguen su interpretación. Pero dice que ellos no lo pudieron interpretar. Versículo 11, el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y dice el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Y es donde Daniel está con sus compañeros y se une en oración con ellos y pide oración para que Dios también le revele no solamente el sueño, sino el misterio, el secreto que le había entregado al rey. Dice el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios le revela a Daniel el misterio. Dios le revela a Daniel aquel secreto, aquello que estaba oculto, aquello que estaba velado, aquello que no lo podían comprender o entender con facilidad los caldeos, los magos, los astrólogos y los encantadores, ni el mismo Nabucodonosor lo podía comprender y entender. Dios le entrega a Daniel la capacidad, Dios le entrega a Daniel la revelación del misterio. Se lo entrega, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 19. En el versículo 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Escribe el rey, Daniel todo lo que el Señor le ha entregado. Dice el versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces Daniel no coge la gloria para sí. Daniel le hace saber al rey Nabucodonosor que esos secretos ocultos, que eso que está escondido, que eso que está velado, nadie lo puede revelar, ni nadie se lo puede entender, ni sus astrólogos, ni sus magos, ni sus encantadores, ni sus adivinos, ni ningún caldeo lo puede interpretar. Solamente, dice aquí el libro de Daniel, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y quiero decirle de parte de Dios que esa revelación está vigente y que esa revelación está actual y que son muchos y muchos misterios que el Señor quiere seguir revelando, misterios en su iglesia, misterios de nuestras vidas, misterios de Él, secretos de Él, sucesos de Él, cosas que están ocultas, pero Él quiere revelar, también Él quiere encontrar personas que estén dispuestas a recibir esta revelación, a pagar un precio como lo hizo Daniel, que apenas surgió el enigma, surgió la pregunta y surgió la petición que hizo Daniel, él fue a orar. Él fue a pedir, él fue a interceder, él fue a clamar. Lo que enseñábamos al comienzo en 1 Corintios capítulo 12, esos dones espirituales
ese misterio que recibió el apóstol Pablo de esos dones espirituales que son las armas de ataque en la iglesia contra el imperio de las tinieblas, contra los demonios y contra las tinieblas y contra el mismo Satanás, esos dones están vigentes. El don de revelación, los dones de revelación que son don de sabiduría, don de ciencia y don de discernimiento de espíritu. Dios siempre va a querer dar a conocer sus planes, los planes para el hombre, lo que está escrito en la palabra del Señor. Él lo quiere revelar, lo profundo de Satanás, lo profundo de él mismo, lo profundo del corazón del hombre. Y eso está vigente. Eso está vigente en la iglesia del Señor. Eso no ha pasado ni ha parado. Al contrario, hoy más que nunca necesitamos de esa revelación y necesitamos que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, revele los planes de Satanás, revele los planes de los demonios. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y en la medida que va pasando el tiempo, él va a venir con más engaño, va a venir más sutil, va a venir más, como decimos popularmente y coloquialmente, más camuflado. Quiere decir que no se va a hacer tan notorio como antes. Es cuando la iglesia del Señor Jesucristo debemos estar en la oración, debemos estar en el ayuno, debemos estar en el clamor, debemos estar en la intercesión. Como hizo Daniel, debemos ir a la presencia del Señor para que el Señor nos revele. Que el Señor nos revele los misterios de Él, los misterios de su palabra, los misterios de las tinieblas, los misterios de los demonios, los misterios de los enemigos, por dónde viene el diablo, qué quiere hacer Satanás, qué está planeando Satanás. Esa revelación no ha parado. Esa revelación continúa. Dios está dispuesto a entregar esos secretos, a revelar esos secretos, a revelar esos misterios. Están los otros dones. 1 Corintios capítulo 12, no solamente los dones de revelación, también están los dones de inspiración, que es esa capacidad sobrenatural que Dios le entrega al creyente para hablar de manera sobrenatural, los cuales son el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, que al unir los dos, produce la profecía. La manera sobrenatural de cómo Dios va a hablar. Dios va a dar a conocer sus misterios a través de su palabra, a través de su voz. Dios lo quiere hacer. Y por eso Dios levanta profeta. Obviamente que la profecía más segura es la que está escrita. Pero todo está aquí en la palabra del Señor. Pero Él también quiere usar profetas. Él quiere usar profetas en este tiempo para levantar, para revelar misterios, para guiar la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús, bendito y alabado sea su nombre. Y también podemos ver en la palabra del Señor cómo en esas maneras sobrenatural de Dios hablar, Dios da a conocer el corazón del hombre, Dios da a conocer el corazón del mismo Satanás, lo que él quiere hacer, lo que él quiere maquinar. A través del discernimiento de espíritu, que es un radar y hace parte de los dones de revelación, Dios da a conocer lo profundo de Satanás, los espíritus que se están moviendo. Gloria al Señor. Y también tenemos por último los dones de poder, que son el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. La manera sobrenatural de Dios actuar, de Dios moverse en medio de la congregación. Dios quiere revelar, Dios quiere mostrarse, Dios quiere dar a conocer sus secretos, como lo hizo aquí con Daniel. Gloria al Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. O sea que el mismo Dios le reveló los misterios. Óigalo bien, le mostró misterios a Nabucodonosor, pero él no entendió. No tenía la capacidad para entender. Y dice el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Para qué yo le he dicho toda esta cuestión de parte de Dios? Para que entendamos que Dios revela misterios, que Dios es el Dios de los misterios, como lo vimos aquí en el 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, cuando el Señor le revela al apóstol Pablo el misterio de lo que venía más adelante, de lo que iba a suceder. Aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. He aquí os digo un misterio. En el Nuevo Testamento, Jesús emplea una vez esta palabra
mysterium, el sustantivo, cuando se refiere a los misterios del reino, a los secretos del reino de Dios. ¿Quién lo vino a revelar? ¿Quién vino a mostrar esos secretos? ¿Quién vino a dar a conocer esos secretos? ¿Quién vino a mostrar al Padre? ¿Quién vino a revelar al Padre? ¿Quién vino a revelar la iglesia y a constituirla como tal? Toda esa cantidad de misterios, de secretos que hacían parte del reino de los cielos, Jesús los viene a revelar. Jesús los viene a mostrar. Anteriormente, para toda la humanidad estaba vedado. No se podía entender, no se podía ver claramente esos misterios. Pero Jesús, el reino de los cielos, perdón, pero Jesús lo viene a revelar. Jesús lo viene a mostrar, y muchas veces Jesús dijo: mi reino no es de esta tierra. Mateo capítulo 13, versículo 11. Vamos a verlo aquí por la palabra del Señor. Mateo 13, 11. Dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Otra vez. Entonces, acercándose a los discípulos, versículo 10, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús vino a mostrar los misterios del reino. Acuérdese lo que significa la palabra misterio. La palabra misterio es un secreto. Es un secreto. Pero que es revelado por una revelación o por una explicación divina. Entonces, el mismo que viene a presentar el reino de Dios es el mismo que da a conocer el reino de Dios. El apóstol Juan dijo: el verbo hecho carne. El mismo verbo hecho carne, que es la revelación más grande del Padre, la revelación más grande y más gloriosa del Padre, es Jesucristo. Es Jesucristo. Me adelanto un poquito, que es revelar, es descubrir, es quitar el velo, es mostrar lo que antes no se conocía. Eso es revelar. Revelar es mostrar lo que antes no se conocía. Viene del griego apocalipsis. Apocalipsis. Y básicamente significa descubrir. Entonces, Jesús, a través de su revelación, Jesús, Él hace descubrir al Padre. Él viene a mostrar al Padre. Cuando Felipe le pregunta: muéstranos al Padre, Jesús le dice: tanto que he estado contigo, Felipe, y no me has visto, y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, el que me ha conocido a mí, el que ha compartido conmigo, ha compartido también con mi Padre. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que Jesús, el Señor Jesucristo, dice: porque a vosotros es dado a conocer, a saber los misterios del reino. Esta palabra, este sustantivo mysterium, está escrito aquí. En el original griego, está escrito aquí, cuando dice los misterios, es mysterium. Quiere decir lo secreto, lo oculto, lo que estaba oculto, lo que estaba escondido, yo lo vengo a revelar. Yo vengo a mostrarles un reino que para ustedes estaba escondido. Pero oiga lo que dice aquí Jesús: no para todos es revelado, solamente para ustedes. Quiere decir que los secretos y los misterios del Señor, para ciertas personas, para pocas personas, entre ellas para su iglesia, está revelado, está dado a conocer esos misterios. Entonces vemos cómo Jesús también en el Nuevo Testamento usa el sustantivo mysterium para dar a conocer lo oculto. El apóstol Pablo en sus cartas lo emplea. ¿Qué emplea? Este sustantivo mysterium, de misterio, de revelación, de mostrar lo oculto. El apóstol Pablo lo emplea 21 veces. Por eso dije al comienzo, de parte de Dios, que fue uno de los apóstoles que más revelaciones tuvo, que más cosas ocultas el Señor las dio a conocer a través de este siervo de Dios, como lo vimos también anteriormente. El misterio de los dones espirituales, el misterio del fruto del Espíritu, el misterio del hablar en otras lenguas, y muchos misterios de la preeminencia del amor, y muchos misterios.
los cuales él compartió con la iglesia, las diferentes iglesias en las cuales Dios lo movió. Así que el apóstol Pablo fue uno de los varones en el Nuevo Testamento, que recibió más revelación. Entonces, concluyamos para definir ya de manera clara y objetiva lo que es un misterio. Lo que dice aquí el apóstol Pablo cuando va a dar a conocer lo que sucede o lo que va a suceder en la resurrección de los muertos y cuando suene la trompeta. ¿Qué es un misterio? Es una verdad divina que estuvo escondida y oculta, pero que es revelada en el Evangelio y en el Nuevo Testamento. Y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios. Entonces, el misterio tiene que ver con algo oculto que sale a la luz, que Dios lo revela a través de su Evangelio o a través de su Espíritu, y Dios lo hace saber de una manera y en un tiempo señalado por el mismo Dios. El mismo Dios es el que revela los misterios en el tiempo preciso, en el momento preciso. Por eso los misterios, lo vamos a estudiar más adelante, dependen de él. Misterio también es un conocimiento retenido. Es un conocimiento retenido por un tiempo, pero que a través de la revelación Dios lo da a conocer para que sea un conocimiento ya público, un conocimiento compartido. Entonces, de lo retenido y privado, por decirlo así, o de lo retenido y oculto, se convierte en un conocimiento compartido y público. Entonces, cuando viene la revelación de un misterio, Dios lo da a conocer. Ya no es un conocimiento retenido, sino un conocimiento que sale, que fluye. Como aquí el apóstol Pablo lo da a conocer a la iglesia en Corintio y también lo da a conocer a todas las congregaciones ahora a nivel mundial. Y dice que misterio es un secreto como tal, que se da a conocer. Los misterios básicamente son secretos de Dios que Dios da a conocer. Cuando Dios viene a revelar misterios es porque viene a dar a conocer sus secretos. Y como lo decíamos anteriormente, hoy es el tiempo que Dios quiere dar a conocer sus secretos. Pero Dios también quiere gente que se pare en la brecha, gente que ore, gente que clame. Dios nos quiere ver en el ayuno, Dios nos quiere ver en la vigilia, Dios nos quiere ver pagando un precio, como lo hizo el profeta Daniel y como lo hicieron muchos y la mayoría de los siervos de él aquí en toda su bendita palabra. Dios revelaba y Dios quiere seguir revelando, Dios quiere seguir mostrando misterios. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es revelar? Revelar es descubrir, viene del griego apocalyptus, es un verbo apocalyptus, que significa descubrir, quitar el velo, mostrar lo que antes no se conocía. Entonces, Dios da a conocer a las personas lo que antes no se conocía, lo que antes estaba oculto, lo que antes en su soberanía, en la soberanía de Dios, en su voluntad y en su kairos, en su tiempo, Él tenía reservado. Entonces, la revelación tiene que ver con que ya Él quita ese velo, con que ya Él descubre y muestra lo que antes no se conocía, para que las personas lo conozcamos y andemos conforme a su voluntad. En la palabra del Señor hay muchos misterios y hay muchos secretos. No creamos que solamente es este misterio. Aquí que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:51, aquí os digo un misterio. Hay muchísimos misterios. De hecho, el libro de Apocalipsis en el original es griego. Apocalipsis viene del griego y significa revelaciones. Quiere decir que es un libro donde Dios descubre, donde Dios quita el velo, donde Dios da a conocer lo que antes no se conocía, donde Dios da a conocer a las personas el futuro, donde Dios da a conocer todo. Es el único libro en la Biblia que tiene como nombre un griego, el griego original, escrito en griego, Apocalipsis, que significa revelaciones. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 29, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Dios está buscando en este último tiempo instrumento, creyentes, ovejas, personas, líderes, siervos, que amemos la revelación, que amemos la vida del Espíritu, como lo vamos a estudiar más adelante, que solamente a través del Espíritu de Dios es que Dios revela misterios. No es a través de la carne,
no es a través de la experiencia, no es a través del tiempo de caminar con Dios en el Evangelio, no es a través de mi propio intelecto. Lo vamos a estudiar más adelante. Deuteronomio 29, 29. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Otra vez, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, lo secreto, lo oculto, lo escondido, ¿a quién le pertenece? Al Señor. Y lo que Él revela nos pertenece a nosotros. Pero no solamente es por revelar, no, es entender la revelación y obedecer a la revelación. Lo que está escrito aquí, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Toda esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de misterios, misterios, misterios. Y Dios está queriendo revelar desde el Génesis. Dios reveló cómo creó al hombre, cómo creó al mundo, cómo creó la tierra, cómo creó los mares, los peces, cómo creó al hombre, Génesis capítulo 2, dónde lo constituyó, cómo fue la caída. Dios reveló ese misterio. Cómo el hombre cayó en pecado, Dios lo reveló. Cómo la serpiente fue lanzada, Isaías capítulo 14. Todo está en la palabra del Señor. Todo está en la santa y bendita palabra del Señor. Pero Dios quiere revelar, Dios quiere mostrar, y para eso hay que pagar un precio en las rodillas. Vamos a buscar en la versión de la Nueva Traducción del Viviente, en la NTV, este mismo versículo, Deuteronomio 29, 29 dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Deuteronomio 29, 29, versión NTV, Nueva Traducción Viviente. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos, de esos secretos, porque eso le pertenece a Dios. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. Entonces, todo lo que Dios nos revela, ya nosotros somos responsables. Ya nosotros vamos a dar cuenta, no por los secretos de Dios, los secretos que Él todavía no ha revelado, sino lo que Él nos ha revelado. La revelación de la doctrina de la santidad, la revelación de la doctrina del pecado, la revelación de la obediencia, la revelación de todo lo que está sucediendo hoy día en este confinamiento en el cual estamos viviendo. Todo esto que Dios lo ha hablado, todo esto que Dios lo ha dicho, que vendrían pestes, que vendrían terremotos. Hoy tembló, en estos días tembló. Ayer tembló en las horas de la noche aquí en Bogotá y en el centro del país. Y ayer en la mañana también tembló. Quiere decir que hubo 2 temblores el mismo día, 10:30 del día y 10:30 de la noche. Ayer tembló. Ayer tembló es lo que Dios ha hablado en su palabra. Ya nosotros somos responsables de todo aquello que Dios nos ha revelado. Gloria al Señor Jesucristo por su bendita palabra. Y dice, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, ¿qué aprendemos? Que toda revelación va a traer una instrucción. Toda revelación va a traer una enseñanza. Toda revelación va a traer un camino a andar, un camino a practicar. Ya de eso nosotros somos responsables y nosotros vamos a dar cuentas de eso que Dios nos está revelando, de eso que Dios nos está mostrando, porque para eso es que Dios revela. Dios no revela para la gloria del hombre, para la gloria de la mujer. Dios no levanta vasos, ni levanta ministerios, ni levanta instrumentos para la gloria de hombre, ni para la gloria de iglesia, ni para competencia entre los ministerios. Porque Dios revela a cada quien, Dios muestra a cada quien y Dios va a hacer brillar, como dice Daniel capítulo 12, dice que cada estrella tiene un brillo o una luz que la va a hacer brillar diferente, pero es la misma luz que la luz del sol. Es la misma luz que la luz del sol la que les va a entregar ese brillo. Así que no puede haber competencia en la iglesia del Señor, porque cada ministerio Dios lo va a usar conforme a lo que Él quiere, conforme a su capacidad. Dios le va a entregar misterios para que Él también a su vez los haga mostrar, los haga revelar a una grey, a una congregación, para que ésta a su vez obedezca lo que Dios quiere decir o lo que Dios quiere mostrar.
Así que concluimos esta parte donde dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y las cosas reveladas a quienes pertenecen a nosotros, pero no para jactancia, no para vanagloria, no para altivez, no para arrogancia, no para soberbia, no para nada de eso, sino para que obedezcamos las palabras de aquello que Dios viene a hablar. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, aquí os digo un misterio, él encabeza diciendo, les voy a decir un secreto. Les voy a decir un secreto del Padre. Les voy a decir un secreto del Padre. Así como el Padre le revela el secreto a Pedro de que Jesucristo, Cristo era el Hijo de Dios. El único que recibió esa revelación en ese momento, el único al que le fue descubierto, la persona que estaba ahí, al que le fue descubierto, al que le fue revelado, estaba velado, no lo podía ver, pero al que le fue revelado, quitado, aquello que no podía ver con sus ojos naturales, fue el Padre. El Padre le entregó ese secreto al apóstol Pedro en aquel tiempo. Le habló directamente, el Padre le habló y le dijo, ese es mi Hijo amado, ese es el Cristo. Entonces, Dios tiene esos misterios para revelar también en este último tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, vamos a verlo en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 3. Efesios capítulo 3, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo habla de su ministerio a los gentiles. Y dice el versículo 3 de 3, capítulo 3, Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, ¿qué es lo que hace que el misterio se declare? La revelación. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, ¿qué aprendemos ahora? Primero, los misterios le pertenecen a Dios. Segundo, lo revelado nos pertenece a nosotros. Tercero, ¿qué usa Dios para revelar los misterios? El Espíritu Santo de Dios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. Dios revela a través de su Espíritu. ¿Qué revela el Señor? Los misterios. Por eso Dios nos llama cada día a que amemos su Espíritu Santo, a que amemos el estar en su presencia, a que amemos el estar en santidad, porque el Espíritu Santo habita en la santidad. Isaías 57:15 dice que Jehová habita en la santidad, en la pureza y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí habita el Señor. Y donde Dios habita, Dios en su soberanía, si Él lo quiere hacer, Dios viene a revelar misterios. Dios viene a mostrar. Para eso nosotros oramos todos los días. Señor, guárdanos del mal. Señor, líbranos. Señor, muéstranos por dónde viene Satanás. Señor, muéstranos por dónde vienen los demonios. Muéstranos, Señor, cuáles son los peligros de tu congregación, de tu iglesia, los peligros del creyente, los peligros de cierta oveja, los peligros aún de los ministerios, de los consiervos, de los pastores, los peligros de la misión, Dios fuente de poder, donde estamos trabajando, los peligros de la iglesia. En términos general, que sea el Espíritu Santo el que guíe, el que muestre los peligros, el que muestre quiénes van a ser los vasos por los cuales Dios va a fluir en este último tiempo, los nuevos videntes que Dios va a levantar, los profetas en medio de la congregación, los instrumentos que Dios va a usar en la música, que Dios les va a entregar un talento, que Dios les va a entregar la capacidad. Este es el tiempo para nosotros entrar más a la presencia de Dios y llenarnos del Espíritu Santo de Dios, donde el mismo Jesús dijo que nos guiará a toda verdad. A toda verdad nos va a guiar. Y mientras nosotros estemos en el Espíritu, Dios va a revelar, Dios va a mostrar. Dios va a mostrar los peligros, Dios va a mostrar los planes del diablo, Dios va a mostrar los planes de los demonios, Dios va a mostrar el corazón del hombre. Dice 1 Corintios capítulo 2, dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios, lo profundo del hombre, lo profundo de Satanás. Necesitamos esa vida del Espíritu para que Dios nos revele cada día más. Hoy es el tiempo donde tenemos que entrar más en la presencia de Dios, porque como lo dije al comienzo, Satanás sabe que le queda poco tiempo.
Satanás sabe que se le está acabando el tiempo y va a venir con todo, y va a venir más sutil, y va a venir con más engaño, va a querer tergiversar la doctrina, va a querer callarle la boca a los profetas, a los instrumentos de Dios para que no hablen, y eso lo ha logrado en muchas congregaciones. Hoy hay muchas congregaciones que dicen que la profecía ya no existe, que la profecía ya no, hasta Juan el Bautista, dicen los testigos de Jehová, y dicen otros, y muchas congregaciones dicen que el Espíritu Santo de Dios ya no habla. Los fundamentalistas, personas de otras teologías, no la teología pentecostal, están creyendo que ya el Espíritu Santo de Dios no habla, no revela, no muestra. Mentira de Satanás y mentira de los demonios. Aquí el apóstol Pablo dice que ese misterio en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, es descubierto, es mostrado. Dios saca lo oculto, Dios saca lo que está escondido. Y dice: a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. El Espíritu da a conocer. El Espíritu muestra lo profundo de Dios, lo profundo del diablo, lo profundo del hombre, lo profundo de la palabra. La palabra es revelada, es entregada a un predicador cuando está en el Espíritu, cuando está orando y cuando está clamando delante de la presencia del Señor. Y dice el versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y mire lo hermoso de Dios, que Dios llama a este varón, Dios le enseña, Dios lo instruye, Dios lo capacita, Dios lo bautiza con Espíritu Santo. Hechos capítulo 9. Dios lo bautiza con Espíritu Santo. Y comienza el apóstol Pablo en ese crecimiento y en esa expansión. Comienza el apóstol Pablo a dejarse usar por Dios para Dios revelarle los misterios que vienen para la iglesia primitiva. Acuérdese que Pablo también, el apóstol, fue uno de esos primeros apóstoles en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 9, pero durante todos esos primeros 8, 9 capítulos el apóstol Pablo no aparecía, pero sí aparecían los otros apóstoles. Pero el Señor llama al apóstol Pablo, lo constituye apóstol, le enseña, lo capacita, lo bautiza con Espíritu Santo. Andaba en una religiosidad, andaba persiguiendo, andaba acusando, andaba señalando, andaba criticando, andaba murmurando, andaba persiguiendo a los del camino, andaba persiguiendo a aquellos que recibieron en Hechos capítulo 2 el fuego, el viento del Espíritu Santo y que predicaban con denuedo. A eso los andaba persiguiendo. Cuando no está la vida del Espíritu, no hay misterios que Dios revela, pero también está la persecución. La persecución del religioso, la persecución del que señala, porque no tiene la vida del Espíritu. Y él cree que Dios es inoperante y que Dios está inactivo. No, mi hermano, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue hablando, Dios sigue revelando, Dios sigue mostrando en sueños, en visiones, en revelaciones. Dios muestra los peligros de Satanás, Dios muestra los peligros de los demonios, Dios muestra las trampas que están delante de nosotros, las tentaciones, los instrumentos del enemigo que son peligrosos. Todos esos misterios el Señor los revela, los muestra a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, como el Señor lo hizo con el apóstol Pablo. Y dice aquí la palabra del Señor para adelantar en Apocalipsis, precisamente capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice, el capítulo 1 de Apocalipsis, que es revelaciones en español, Apocalipsis significa revelaciones, y se encabeza el título del capítulo 1 con la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Un misterio. Todo el libro del Apocalipsis es revelación de misterios, revelación de secretos, revelación de cosas escondidas. El mismo Dios que creó en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, creó los cielos y la tierra. Ese mismo Dios que creó todo, Él sabe cómo van a terminar las cosas. Él sabe lo que va a suceder con el hombre, con la iglesia, con Satanás, con usted, conmigo. Él conoce el futuro. Él sabe lo que va a suceder. Él sabe lo que ha de acontecer. Pero tenemos que ir a su presencia. Tenemos que recibir el pastoreo de Él. Tenemos que recibir la formación de Él. Tenemos que recibir la enseñanza de Él.
Tenemos que recibir mucha instrucción de Él a través de sus líderes, a través de sus pastores, a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, para que también nos enseñen todo esto en cuanto a la revelación. Gloria al Señor Jesucristo. A Él sea toda la exaltación y sea toda la alabanza. Y dice que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Dice que el apóstol Juan estaba, por causa del testimonio, estaba siendo perseguido y terminó desterrado en la isla de Patmos. Dice el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dice el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. ¿Cómo estaba Juan? Juan estaba en el Espíritu. El apóstol Juan estaba en el Espíritu. Quiere decir que estaba en la presencia de Dios, que estaba lleno de Dios. Y a través de estar en el Espíritu, el Señor viene y le revela. El Señor viene a mostrarle todos los acontecimientos venideros para esas iglesias. Esas iglesias que son tipo, que son representación de las diferentes iglesias en todo el mundo entero. El Señor se lo viene a revelar. El Señor le viene a mostrar los secretos. Dice que estaba en el Espíritu y oyó detrás, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y eso es lo que vamos a estudiar más adelante, qué va a suceder cuando suene la trompeta. Aquí dice la palabra del Señor que Él estaba en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu. Y a través del Espíritu es que pudo oír al Señor. Pudo oír la voz del Señor como de trompeta. Hoy mucho creyente no sabe quién le habla, no sabe si le habla el diablo, no sabe si le habla el Señor, no sabe si le habla su corazón, no sabe si le habla su mente, no sabe si le habla, no sabe, no puede discernir la voz de Dios, no puede discernir la voz de Satanás, no puede discernir. La Biblia dice que él se viste como ángel de luz. Y mucho creyente muchas veces cree que es Dios el que le habla, pero es Satanás. ¿Y cómo se puede deducir eso, pastor? Por el fruto. Por el fruto, por su carácter, por su manera de vivir, por su manera de pensar, por su manera de actuar en el Evangelio, por su manera de vivir la vida cristiana. ¿Y cuánto creyente no hay así? Aún cuánto líder, cuánto ministro, cuánto dicen que es Dios el que los guía, pero su fruto está mostrando otra cosa. ¿Cuántos creyentes que salen en división de congregaciones y dicen que fue Dios el que los guió? Dios no es un Dios que divide. Dios no es un Dios que rompe la misma estructura de la iglesia que Él está edificando, la iglesia que le costó precio en la sangre del Calvario. Él no la viene a dividir, el que viene a dividirla es Satanás. Así que nosotros tenemos que estar en el Espíritu, aprender a vivir en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo precisamente en Gálatas capítulo 5, que fue la gran exhortación, y por eso el apóstol se dedica a escribirle a ellos lo que es andar en el Espíritu, porque el apóstol les reclama. En Gálatas capítulo 3 le dice: insensatos. Después dice que habéis comenzado por el Espíritu, y en el Espíritu vas a terminar en las obras de la carne. Y por eso le escribe en Gálatas capítulo 5 también, le escribe las obras de la carne que ellos estaban practicando, y les escribe también el fruto del Espíritu, enseñándoles el apóstol Pablo que la vida del Espíritu, le dice en Gálatas 5, 22, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que a través de la revelación, a través del vivir en el Espíritu, nosotros podemos tener revelación de Dios. Y mientras nosotros seamos ovejas, por eso hay que ir donde el pastor, por eso hay que ir donde el ministro, el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor. Y la instrucción que Dios le da aquí al apóstol Juan es: escribe al ángel de la iglesia. En otras palabras, lo que yo te voy a revelar, llévaselo a mi siervo,
a mi siervo ¿dónde? En Éfeso. Llévaselo a mi siervo en Esmirna. Llévaselo a mi siervo en Pérgamo. Llévaselo a mi siervo en Tiatira. Llévaselo a mi siervo en Sardis. Llévaselo a mi siervo en Filadelfia y la Odisea. Yo te lo voy a revelar a ti. Pero eso es un mensaje para mis congregaciones, para mis iglesias. Entonces, cuando Dios revela misterios, eso no es de nosotros. Eso no es de nosotros. Eso Dios viene a traer un mensaje para la congregación. Hay que ir ¿dónde? Al ángel de la iglesia, que es el pastor, el cual a través de la sabiduría, que es uno de los dones espirituales, Dios lo va a respaldar y Dios lo va a usar para entregarle muchas bendiciones. Así que tenemos que ser entendidos en el Señor, en que para recibir revelación debemos estar en el Espíritu, porque la palabra es espíritu y el mover de Dios también es espiritual. A Él le damos toda la gloria, a Él le damos toda la alabanza y a Él le entregamos toda la exaltación. Y vamos a ver la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando la Biblia se refiere a dormir, básicamente se refiere a la muerte como tal. A la muerte como tal. Está diciendo el apóstol, no todos vamos a morir cuando Él venga. Cuando Él venga, no todos vamos a morir, vamos a estar vivos. Unos van a estar vivos, otros van a partir a la presencia del Señor a través del velo de la muerte, pero no todos van a morir. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos sí vamos a ser transformados. Y lo vamos a estudiar más adelante. No todos vamos a morir. Cuando la Biblia, vuelvo y repito, se refiere a la muerte, al dormir, perdón, se refiere a la muerte. Vamos a verlo en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12:2. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 19, dice que Dios nos creó del polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Este cuerpo físico, este cuerpo mortal, va a convertirse en polvo. Va a convertirse en tierra, en polvo nuevamente. ¿Y dónde se entierra la persona cuando muere? ¿Dónde se entierra? Ahí en el polvo. En el polvo de la tierra. Pero dice aquí, en el versículo 2 de Daniel 12:2, y muchos de los que duermen, ¿dónde? En el polvo. En el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que, básicamente, cuando la palabra del Señor habla del dormir, se está refiriendo a la muerte. A la muerte. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo aquí en primera carta a los Corintios 15:51 dice, no todos, 15:51 aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, quiere decir, no todos vamos a morir. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Básicamente, esto que escribe aquí el apóstol Pablo es un eufemismo. Cuando él habla del dormir, no todos dormiremos, está utilizando una figura literaria que se llama eufemismo. ¿Qué es un eufemismo, pastor, predicador? Un eufemismo es una palabra o una expresión que se utiliza para reemplazar o sustituir una palabra que socialmente se considera ofensiva o de mal gusto. El eufemismo puede sustituir términos en diversos tipos, por ejemplo, palabras que pueden resultar groseras, escatológicas u ofensivas.
Términos ofensivos que pueden crear malestar a un grupo. Es un eufemismo. Un grupo de personas. Se dice que se le puede decir que es algo políticamente correcto al hablar, para hablar lo que políticamente o socialmente, es aceptado o está bien visto por la sociedad. Entonces, un eufemismo básicamente viene a reemplazar una palabra grotesca, una palabra que puede generar miedo, una palabra que puede generar terror, una palabra que puede escucharse como obscena, como grotesca, en fin. El apóstol utiliza aquí un eufemismo para decir, no todos vamos a morir, sino no todos vamos a dormir. Eso es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Una palabra que reemplaza a otra. Ejemplos de eufemismo. Cuando dicen personas de la tercera edad, son personas que ya están viejas. O cuando se dice la edad de oro del hombre. Muchos consideran que la edad de oro es la vejez. Es la vejez. Se reemplaza eso de vejez o eso de ser viejo por el eufemismo cuando dice personas de la tercera edad. Entonces, eso permea en la sociedad y la sociedad cambia. Esa palabra que puede resultar ofensiva, que puede resultar grotesca, que puede resultar socialmente fuerte, por una palabra que se escucha mejor, que suaviza, por decirlo así, el término y es aceptada por la sociedad. Así también, por ejemplo, antes se decía lo mismo de morir, pasó a una mejor vida. Pasó a una mejor vida. Otro eufemismo, cuando la persona es fea, se le puede decir que es una persona poco agraciada. Todos esos eufemismos o palabras que vienen a reemplazar aquellas que son grotescas, muchas se quedan en la sociedad. Y muchas son aceptadas desde el punto de vista social. Hoy dicen las empresas, por ejemplo, es otro eufemismo. Vamos a reducir personal. La reducción del personal desde el punto de vista empresarial no es más que un despido. No es más que un despido, pero la empresa dice, vamos a reducir personal. La edad dorada, la persona cuando está borracha le dice que está ebria. U otro eufemismo que también se ha aceptado a aquellos que son ciegos o que no tienen visión, se le dicen personas invidentes. Eso ha entrado en la sociedad. O personas de color, aquellos que son negros, se les llama en la sociedad personas de color. Y hay muchos ejemplos de eufemismo. Entonces el apóstol Pablo aquí en el idioma griego, usa un eufemismo para decir no todos dormiremos. Quiere decir no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Gloria al Señor Jesucristo por su bendita y hermosa palabra. Gloria a Dios. Entonces el primer misterio que entrega el apóstol Pablo es que cuando suene la trompeta, no todos vamos a morir. O sea que la trompeta nos puede sorprender en este tiempo, por decirlo así. En este momento puede sonar la trompeta y estamos vivos. En cuerpo estamos vivos. Gloria al Señor Jesucristo. No todos vamos a morir, pero todos sí vamos a ser transformados. Sí vamos a ser cambiados. Gloria al Señor. Y dice, la palabra transformación, vamos a ser transformados. La palabra transformación, va a haber un cambio. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Transformación viene del griego alazo, que significa cambiar a. Cambiar a. Quiere decir que vamos a cambiar a algo. Vamos a cambiar a algo que nosotros no conocemos o no conocíamos, pero que el apóstol Pablo, a través de la revelación que él tuvo, que Dios le entregó, nos los va a dar a conocer. Nos los va a dar a entender. Gloria al Señor Jesucristo. Transformación del griego alazo. Cambiar a ser diferente. Quiere decir que cuando suene la trompeta, nosotros vamos a ser diferentes. El Señor nos va a cambiar. Trans, que significa cambio, y formar, que significa forma, que significa aspecto. Vamos a tener un aspecto diferente, no al que tenemos actualmente.
no el que tenemos actualmente, lo vamos a estudiar más adelante. Así que cuando suene la trompeta, muchos que estamos vivos o que van a subir. Era tan tremenda la fe de este varón, y lo vamos a estudiar allá en 1 Tesalonicenses 4:16, que él tenía tanta fe que él creyó que el Señor iba a venir por él, que cuando él estuviera en vida, la trompeta iba a sonar y él iba a subir. Por eso él se incluye, lo vamos a estudiar ahorita más nosotros. Los que estemos vivos seremos transformados. Gloria al Señor Jesucristo por su bendita palabra. Cuando suene la trompeta, vamos a cambiar de forma, vamos a cambiar de aspecto, y lo vamos a estudiar más adelante. También vamos a hacer de otra manera. El griego alazo significa cambiar a ser diferente o ser de otra manera. Pero también hay otra concepción o hay otro término de transformación que es metamorfo. Metamorfo, que significa transfigurar, o somos transformados para cambiar de figura. Vamos a cambiar de figura. No solamente vamos a cambiar de forma, sino también vamos a cambiar de figura. Entonces, transformación, cambio, forma, aspecto. Nuestro aspecto va a cambiar por un aspecto distinto. Nos vamos a mudar en otra cosa. Y transfigurar, cambiar completamente el aspecto o figura de una persona o cosa, que fue lo que hizo Jesús en el monte, en Marcos capítulo 9, donde dice que él transfiguró, que sus vestidos se hicieron blancos, su figura cambió, sus vestidos cambiaron. Como tal, él no fue transformado, sino que su figura externa cambió, sus vestidos, dice la palabra del Señor, que fueron tan blancos que ningún lavador en la tierra los podía dejar tan blancos. Entonces, el misterio, comienza el apóstol Pablo a revelar, a mostrar. Comienza el apóstol Pablo a dar a conocer lo oculto, lo escondido del misterio, y comienza diciendo: no todos dormirán, no todos dormirán. No todos los creyentes experimentarán la muerte. Algunos estarán vivos en el momento del arrebatamiento. Quiere decir que en el momento del traslado del Señor a su iglesia, de levantar a su iglesia de este mundo pecador, de este mundo lleno de tinieblas, de este mundo lleno de iniquidad. En ese momento cuando el Señor levante su iglesia, en el momento del arrebatamiento, unos vamos a estar vivos. Algunos estarán vivos en ese momento, o estaremos vivos. No todos van a morir, pero todos van a cambiar. Ese es el misterio revelado. Ese es el misterio revelado. En el Antiguo Testamento hubo resurrección. Hubo resurrección. Cuando el profeta Eliseo dice que sus huesos resucitaron, hicieron que una persona resucitara. Aún en el Nuevo, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Pero aquí en el Nuevo Testamento, aquí en la carta del apóstol Pablo, 1 Corintios 15, se revela este misterio de que van a ser resucitados, pero van a ser cambiados. Y que muchos no van a morir, pero también van a ser cambiados. Aquel varón, aquella persona del profeta Eliseo, dice que tocó el hueso y se levantó, pero no fue transformado, pero no fue cambiado. Se levantó el mismo cuerpo, se levantó la misma persona, igual que Lázaro. Usted conoce bien el pasaje. Lázaro duró 4 días muerto, estaba durmiendo, estaba muerto. Y dice la palabra del Señor que ya llevía 4 días muerto. Y dice que Jesús lo llamó, Jesús lo levantó. Lázaro, ven fuera. Pero se levantó el mismo Lázaro. No fue transformado a un cuerpo, como lo vamos a estudiar, si es posible, la próxima enseñanza. No se levantó a un cuerpo ni inmortal ni incorruptible. Entonces, ¿cuál es el gran misterio? Y comienza el apóstol Pablo a descifrarlo y a darlo a conocer. El gran misterio es que, no todos vamos a dormir, y los que están durmiendo van a resucitar. Pero todos vamos a ser cambiados. A diferencia de las resurrecciones anteriores. A diferencia de la resurrección allá de la hija de Jairo, del hijo del noble, allá de Lázaro, y de todas las resurrecciones que hizo el Señor Jesucristo, y que también allá en el Antiguo Testamento Eliseo, que fue el varón que Dios usó. La diferencia está en que ahora los que van a resucitar van a ser transformados enseguida. Van a ser cambiados, y lo vamos a estudiar más adelante, a un nuevo cuerpo de gloria, para la gloria y alabanza del Señor Jesucristo. ¿Y cómo será esto?
Sigue el apóstol Pablo escribiendo el misterio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados para la gloria y alabanza del Señor Jesucristo. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, en la nueva traducción del viviente o NTV. 1 Corintios 15, 51. Dice: pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Vemos en esta versión, en la NTV, cómo la trompeta tiene un protagonismo especial. Cuando dice el apóstol Pablo, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta, pues cuando suene la trompeta. Ese término cuando es un adverbio de tiempo. Es un adverbio de tiempo. Quiere decir que implica que en ese tiempo, en ese momento específico, va a suceder algo. No antes ni después, sino explícitamente en ese tiempo. Por ejemplo, cuando fuiste a la playa, cuando te llenaste de insolación, tu piel se llenó de escamas, tu piel se quemó. Cuando estuve en la playa, en ese momento que estuvo en la playa, esa persona, por no usar su bloqueador, su protector solar, produjo en su piel esa irritación, esa escamación, y posteriormente su piel se quemó. ¿Cuándo sucedió esto? No fue antes ni fue después. Fue en el momento preciso de la acción, en el momento preciso que esa persona se encontraba en ese lugar, en ese tiempo específico, fue cuando le sucedió aquello. Fue cuando cuando pudo ese accionar, tuvo una implicación en su vida. Los eventos se realizaron en ese momento específico. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo en la NTV. 15:51, 1 Corintios, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, dice la otra versión, la Reina Valera, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta. Entonces, ¿qué va a suceder cuando suene la trompeta? En ese momento específico, tenemos nosotros que conocer ese misterio que Dios quiere revelar. Y aquí la trompeta tiene un protagonismo especial. Y rápidamente vamos a mirar por qué la trompeta. ¿Por qué tiene que ser en ese momento cuando se toque la trompeta? ¿Qué es la trompeta? La trompeta, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, primeramente en el Antiguo Testamento, era similar al shofar, pero la usaban los sacerdotes. Solamente la trompeta la usaban los sacerdotes. Solamente los sacerdotes eran los que usaban la trompeta. No la podía usar más nadie, solamente los sacerdotes. Entonces, nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y dice 1 Tesalonicenses 4, dice que el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de arcángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él mismo, o sea, su voz va a ser esa trompeta. La trompeta de Dios se va a escuchar. La trompeta de Dios obviamente es el sumo sacerdote y es Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento era similar al shofar, pero la usaban solamente los sacerdotes y se usaban en pares. Quiere decir que se usaban de dos en dos. ¿Dónde está eso? Eso está en el libro de Números. Vamos a verlo rápidamente. Libro de Números, capítulo 10, versículo 1 al 10. Libro de Números,
capítulo 10, versículos 1 al 10. Dice así la bendita palabra del Señor. Números 10, del 1 al 10. Dice, las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Dice, hazte 2 trompetas de plata. Quiere decir que las trompetas se usaban en pares. Se usaban en pares. Originalmente estas trompetas se ordenaron 2 para el templo. Para el templo habían 2 trompetas. Cuando Dios le dice a Moisés que las haga, las va a hacer para el tabernáculo. Para el tabernáculo de reunión, para convocar al pueblo a la congregación. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero también dice, el número se podía aumentar a 120 dependiendo del propósito. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 2. Gloria a Dios. Estamos estudiando la importancia de las trompetas en el pueblo de Israel. Porque dice 1 Corintios 15, 52 que se tocará la trompeta final. La última trompeta se va a tocar. No tiene nada que ver con Apocalipsis, no tiene nada que ver con lo que está revelado allá en cuanto al toque de la trompeta, de las trompetas. Esta es otra revelación que el Señor nos está entregando a través del apóstol Pablo. Segundo libro de Crónicas 5:12 dice así, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120, dígalo bien, sacerdotes, como lo estudiamos ya en el libro de Números también, que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban a todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Dios. Vemos que aquí hay 120 sacerdotes que también tocaban trompetas para el Señor. Entonces vemos la importancia de este instrumento en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, y vamos a estudiar también rápidamente para qué se usaban esas trompetas. Dice que las trompetas se hacían de hueso, se hacían de concha o de metales, como el bronce, como el cobre, como la plata, como el oro, y todas producían un sonido muy agudo y penetrante. Un sonido muy agudo y penetrante. Más bien en aquel tiempo se cree que estas trompetas que se usaban acá y que se usaban allá, en el libro de Números que acabamos de leer, se cree que esas trompetas, como el shofar, no producían como tal música. O sea, no eran sonidos armónicos ni melódicos, no eran sonidos rítmicos musicales, sino más bien eran la transmisión de una señal. Más bien señalaban comunicaciones. Eran como una especie de códigos que a través de las trompetas se manifestaban para darlo a conocer al pueblo. Se usaban el toque de la trompeta para anunciar asamblea. O sea, cuando se tocaba la trompeta, en aquel tiempo una especie de señal, un código, el toque de ese código era para reunir a toda la congregación de Israel. Era para reunir a toda la asamblea de Israel. Y también se usaba otro código cuando se tocaba la trompeta para convocar batalla, para reunir al pueblo para la batalla, o también se anunciaba cuando el enemigo entraba o quería entrar o iba a entrar, se tocaba ese código para anunciar que había una emboscada o un ataque del enemigo. Entonces, básicamente, estas trompetas se tocaban para reunir a la congregación, para reunir a la batalla contra el enemigo, y también cuando el enemigo venía, para darle a conocer al pueblo que había una emboscada. Las trompetas la usaban los hebreos de 3 maneras. La más primitiva se hacían de un cuerno de buey o de carnero, una trompeta metálica o curva y una trompeta recta. El Señor, como lo acabamos de estudiar allá en el libro de Números,
el Señor le ordenó a Moisés tocar trompetas. En primera instancia, la palabra trompeta viene del griego salpins, trompeta como tal, y tocar trompeta es el griego salpizo. A Moisés se le ordenó hacer trompetas de plata que se tocarían para convocar la congregación, óigalo bien, y para hacer mover el campamento. Vamos otra vez al libro de Números, capítulo 10, versículo 2. Libro de Números, capítulo 10, versículo 2. El 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Los campamentos. Entonces, en primera instancia, las trompetas se hicieron con el objetivo, como lo estudiamos ahorita, con el objetivo de convocar a la congregación. Cada vez que se tocaba una trompeta bajo ese código, el pueblo se congregaba. Y dice, y para hacer mover los campamentos. Cuando la tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes, los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. O sea, las trompetas tenían una simbología y tenían una funcionalidad. No se tocaban por tocar. Tenían un objetivo claro, que cuando se tocaran, primeramente era para convocar la asamblea en ese código, y en otro código también era para decir que cuando se tocaba solamente una, se congregarán solo los príncipes, se congregarán los jefes de los millares de Israel. Levítico capítulo 23, 24 de Levítico. Gloria al Señor Jesucristo. Levítico 23, 24. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Levítico 23, 24. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Entonces se estableció la hechura, el hacer las trompetas con el propósito, primero, el más importante, el más relevante, cuando se tocaba la trompeta era para reunir a la congregación. ¿Dónde? En la puerta del tabernáculo. En la puerta del tabernáculo se tocaba la trompeta y el pueblo se reunía, porque era la convocatoria, era el llamado de Dios a través de esas trompetas para que el pueblo después fuera a escuchar lo que Dios iba a hablar a través de su siervo Moisés. Pero las trompetas, Números capítulo 10, otra vez, versículo 9, no solamente se usaron o se usaban para llamar a la congregación a la puerta del tabernáculo, también se usaban en tiempos de guerra, para la guerra. Número 10, versículo 9, Números 10, versículo 9 dice así: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. El segundo uso de las trompetas, además de para convocar la asamblea y mover el campamento, tercer uso, para salir a la guerra. Se convocaba o se señalaba y se le indicaba al pueblo para salir a la guerra. Gloria al Señor Jesucristo. En el año del jubileo, el 50º año, era introducido como el día de la propiciación, tocando trompeta. Levítico 25, 8 y 9. Levítico 25, 8 y 9. El otro uso que se le daba también a las trompetas. Levítico 25, 8 y 9 dice: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. También se utilizaba en el pueblo de Israel las trompetas para anunciar el año del jubileo.
el año del júbilo, el año en que la tierra tenía que descansar, el año que la tierra tenía que dejar de producir, el año en el cual el Señor bendecía al pueblo, el Señor le daba descanso a la tierra, a su pueblo, el año en el que era prácticamente el año de la fiesta, Ese año se anunciaba tocando también las trompetas. Se usaban las trompetas en tiempos de guerra para reunir al pueblo a la batalla y en tiempos de paz. También se usaban las trompetas para que el pueblo viniese al santuario a la adoración divina. Para que el pueblo se trasladara al santuario, también se tocara la trompeta para que el pueblo viniera a entregarle la adoración divina al Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué va a suceder desde el punto de vista espiritual cuando suene la trompeta? ¿Qué va a suceder en nuestras vidas? ¿Qué va a suceder con la iglesia? ¿Qué va a suceder con el mundo entero? ¿Qué va a suceder en todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual? Gloria al Señor. Vamos a verlo en el libro de Números otra vez. Libro de Números capítulo 10, versículo 2. Números 10, 2. Cuando suene la trompeta. Primera a Corintios 15, 52 en la versión NTV dice, cuando suene la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo primero que va a suceder? Números 10, 2. Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Primero, cuando suene la trompeta, el Señor levantará a su pueblo, el Señor moverá su tabernáculo, el Señor convocará a su iglesia. En aquel tiempo se convocaba el pueblo de Israel, pero hoy nosotros somos el pueblo santo de Dios. Somos la iglesia, somos los llamados apartes. Vamos a ser trasladados, como dice el apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses 4:16 lo vamos a ver más adelante. Vamos a ser levantados, vamos a ser convocados por esa trompeta. Gloria al Señor. Será la última convocatoria, la gran convocatoria del pueblo de Dios. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, era la convocatoria en el tabernáculo, era la convocatoria, gloria al Señor Jesucristo, en el templo, era la convocatoria de todo su pueblo alrededor de ¿quién? Del tabernáculo. En la puerta del tabernáculo, alrededor de el Señor. Y teniendo como líder a Moisés. Ese líder va a ser el Señor Jesucristo, el cual él mismo, con voz de mando, él mismo será la última trompeta, la final trompeta. Él mismo convocará a su iglesia y la iglesia será levantada cuando suene la trompeta. El campamento aquí en la tierra, independientemente de cómo se llame, el campamento de su iglesia va a ser levantado y va a ser reunido con el Señor en las nubes. Así que es lo primero que va a suceder. Cuando suene la trompeta, el Señor va a convocar a su iglesia. Como el Señor lo dijo a Moisés que lo hiciera en el Antiguo Testamento, ahora el Señor, él mismo lo va a hacer. El sumo sacerdote que es él mismo va a levantar a su iglesia y va a mover el campamento. Ya no va a ser un campamento terrenal, ya no va a ser una congregación, ya no va a ser un templo, sino va a ser un solo pueblo. La novia, la amada, la iglesia del Señor Jesucristo que va a estar delante de él para comenzar a celebrar, y lo vamos a estudiar ahora, las bodas del Cordero. Así que, hermanos, gocémonos, alegrémonos, porque cuando suene esa trompeta nos vamos a ir con él. Vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados por el Señor, porque es la gran y la última convocatoria del Señor con su iglesia, con su pueblo, para estar con el Señor siempre, como lo dice el apóstol Pablo. Gloria al Señor Jesucristo. A Él sea toda la exaltación y a Él sea toda la alabanza. Cuando suene la trompeta vamos a volar. Ya lo dijimos, vamos a volar. Y el Señor va a mover su campamento y lo va a colocar sobre las nubes. Sobre las nubes. Primera Tesalonicenses 4:16. Primera Tesalonicenses 4:16. Gloria al Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4:16. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca, el 13, de los que duermen. Otra vez habla el apóstol Pablo de los que duermen. Aquí usa el eufemismo para reemplazar este término con
dormir, el término de morir con dormir, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dios traerá con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, mire la fe que tenía el apóstol, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ya no va a ser un sacerdote, ya no va a ser los sacerdotes que en el Antiguo Testamento sonaban las trompetas. Esos 120 que vimos ahí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 25, gloria al Señor, ya no van a ser esos 120 sacerdotes, sino el sumo sacerdote, segundo libro de Crónicas 5:12, sino el sumo sacerdote que es el mismo Señor Jesucristo. Dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, cuando esa trompeta se sonaba en el Antiguo Testamento, el campamento se movía. El campamento se recogía y lo dirigía la columna de nube en el día o la columna de fuego en la noche. Pero ¿quién daba la señal de que el campamento se moviera? La trompeta, el sonar de la trompeta. Cuando esa trompeta sea sonada, el campamento se va a mover, la iglesia se va a mover y va a recibir al Señor. ¿Dónde? En las nubes. Vamos literalmente, hermano, a volar. Vamos a volar. Nos vamos a ir con el Señor, dice el apóstol Pablo, y el Señor, vamos a estar con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y qué hermoso lo que dice aquí el apóstol Pablo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el gran misterio, uno de los grandes misterios que el Señor le entrega al apóstol Pablo de cuando suene esa trompeta. Esa trompeta celestial, esa trompeta espiritual, como la escuchó el apóstol Juan allá en la isla de Patmos, que estaba en el Espíritu, porque esta trompeta se va a oír, es en el Espíritu. Por eso hay que estar en el Espíritu, hay que estar en el aceite, hay que estar en la unción, hay que estar en el fuego, porque en cualquier momento puede sonar, y solamente los que estemos en el Espíritu, los que están en el Espíritu, solamente la van a poder oír. Así como el campamento de Israel la escuchaba de manera literal, de manera física, y el Señor los convocaba, así ahora nosotros como iglesia, los llamados aparte, el campamento de Dios aquí en la tierra, el oasis, el campamento de Dios aquí en la tierra, la va a escuchar si está en el Espíritu. Los que estén en el Espíritu serán trasladados, porque Dios entrega la revelación en el Espíritu. El que está en el Espíritu, en su soberanía, si Dios lo quiere entregar, Dios lo entrega, revelaciones específicas. Pero esta revelación, los que estemos en el Espíritu, con la ayuda del Señor, vamos a subir al encuentro con el Señor en las nubes. Tercero, Números capítulo 10, versículo 9. Números capítulo 10, para entrar en la recta final por esta tarde, por esta noche. Números capítulo 10, versículo 9. Dice así la santa y bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Números 10, 9. Dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Tocaréis alarmas con las trompetas y seréis recordados de Jehová. Números 31 del 5 al 7. Números 31 del 5 al 7 dice, así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Tercero, cuando suene la trompeta, será el llamado, además de lo que hemos visto anteriormente, será el llamado para la preparación de la guerra que vendrá,
Gloria al Señor. En la segunda venida, cuando vengamos con el Señor para quebrantar, para guerrear, para pelear con el Señor contra el dragón, contra el falso profeta, contra la bestia, contra el anticristo. En esa pelea ya dice la palabra del Señor del Armagedón. Gloria al Señor, en la famosa guerra de Gog y Magog. Gloria al Señor. Así que cuando suene esta trompeta también es la iniciación, es la preparación, es el llamado de la convocatoria, es el llamado del campamento que ha sido subido, es el llamado también para la preparación para la guerra. Para la guerra, así como en la antigüedad en el pueblo de Israel también se llamaba, se convocaba a través del sonar de la trompeta para pelear contra los filisteos, para pelear contra los amorreos, para pelear contra los enemigos de Israel. Bueno, cuando suene la trompeta, el Señor nos va a convocar a todo su ejército, va a convocar a su iglesia para pelear contra Satanás más adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Cuarto, cuando suene la trompeta es la iniciación, es también la preparación y la iniciación de las bodas del Cordero. Números capítulo 10, versículo 10. Números capítulo 10, versículo 10. Mire el otro uso que se le daba a las trompetas. Dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Así que cuando ellos estaban alegres, cuando el pueblo de Israel tenía victorias, cuando el pueblo de Israel por medio del Señor lograba hazañas, lograba conquistas, lograba expandir, gloria al Señor, el reino de Israel, gloria al Señor, ellos tomaban las trompetas y era la manera de celebrar, era la manera de mostrar la alegría y de mostrar el gozo. Dice Números 10:10, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, en vuestras fiestas solemnes y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas. Así que cuando suene la trompeta, cuarto, es la iniciación, la invitación, la convocatoria, no solamente del pueblo de Dios de la novia, sino a las bodas del Cordero. Las fiestas solemnes, el pueblo de Israel las celebraba al toque, al sonar, sonando la trompeta. Así que cuando suene la trompeta, iglesia del Señor Jesucristo, es para celebrar ya las bodas del Cordero. El evento más grande, hermano. No hubo, ni habrá otro evento tan importante, tan sublime, tan solemne, tan glorioso, tan maravilloso como es las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia. Así que no solamente se tocará la trompeta para subir, no, se tocará la trompeta. Cuando suene la trompeta es porque vamos a celebrar las bodas del Cordero, el casamiento y la presentación de Cristo a su iglesia, al Padre Jehová de los ejércitos. El encuentro en las nubes, el encuentro en el aire, también es la preparación para las bodas del Cordero. Vuelvo y le repito, no hay otro evento que los Óscares, eso no se compara. No se compara, ningún evento terrenal se compara con lo que nos espera cuando suene la trompeta del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Quinto, ¿qué sucederá también, pastor, cuando suene la trompeta? Números capítulo 29, versículo 1. Dice así, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Os será día de sonar las trompetas. Y cuando suene la trompeta, ofreceréis, como dice allá el texto que acabamos de leer, que en medio de esa alegría, en medio de esa solemnidad, en medio de ese gozo, el Señor dijo, me ofrecerán holocausto. Quiere decir adoración. Me ofrecerán sacrificio. Me ofrecerán para mí sus sacrificios, sus ofrendas, sus holocaustos. Y dice aquí, en Números capítulo 29, versículo 1, ninguna obra de siervos haréis. Ninguna obra de siervos haréis. Por eso es que dice que nosotros nos vamos a sentar. Ya no vamos a servir allá, sino que Él nos va a servir. Ninguna obra de siervos haréis. Pero sí vamos a ofrecer, ¿qué? Holocausto en olor grato a Jehová, dice, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos. Esto es un tipo de la adoración.
Porque en la antigua Israel también, cuando se tocaba la trompeta, era para convocar al pueblo a que el pueblo adorara. Era la adoración para que entraran al santuario y adoraran al Señor, al Padre Jehová de los ejércitos. Así que cuando suene la trompeta, será tiempo de adoración celestial, será tiempo de adoración divina. Es la invitación al santuario para dar nuestras ofrendas perpetuas. Gloria al Señor, como lo hizo el rey David en segundo libro de Samuel, capítulo 6. Gloria al Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 15. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y dice el versículo 13: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. El gozo manifestado del rey David por ver la presencia de Dios. El arca de Dios es tipo de la presencia de Dios. Cuanto más nosotros que vamos a estar ahí delante del Cordero. Ya no será el rey David, sino el mismo Hijo de Dios. La presencia plena, y nos va a presentar al Padre. Así que cuando suene la trompeta, va a ser la invitación para entrar al santuario celestial, para entrar a la presencia del Hijo, no solamente del Hijo, porque nos vamos a casar con el Hijo, sino a la presencia del Padre. Es la invitación para nosotros entregarle nuestras ofrendas de manera perpetua. Gloria al Señor Jesucristo. Y por último, cuando suene la trompeta, será la anunciación, la proclamación o el aviso de nuestro Rey de Reyes y Señor de los Señores. Primer libro de Reyes, capítulo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 34. Mire lo que sucedió cuando David proclamó a Salomón como rey. Dice el versículo 34, las instrucciones que le da el profeta Natán. Y le dice: y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta, cuando estén ungiendo a Salomón, tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. El Señor no hay que ungirlo porque Él es el ungido. Él es el ungido. Mesías significa el ungido de Dios. Ya Él es el ungido. Y cuando suene la trompeta, ese ungido va a salir. Gloria al Señor. Va a estar con nosotros y va a ser la proclamación de Él como rey. Y dice aquí la palabra del Señor: y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Versículo 39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Nos postraremos delante del Señor y lo reconoceremos ya no solamente como Señor de los señores, sino como el Rey de reyes, el Rey de la iglesia, el Rey de su iglesia. Gloria al Señor Jesucristo. Así que le damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria al Señor. Será la proclamación de Él como Rey. Eso está también en Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9, para terminar. Gloria a Dios. Zacarías 9:9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fue la profecía a través del profeta Zacarías de cómo iba a entrar Jesús a Jerusalén. Tu rey vendrá, el rey de los judíos. Esta palabra profética se cumple en Mateo 21, del 1 al 11. Del 1 al 11. David le dice a Natán: lo vas a colocar sobre un pollino. Jesús entra sobre un asno, tipo de un pollino. Y todo el pueblo le dice: eres el rey de los judíos, hosana al hijo de David. Va a ser la presentación, la proclamación, cuando suene la trompeta, de que Él es nuestro Rey de reyes y nuestro Señor de los señores. Vamos nuevamente, gloria a Dios, a primer libro de Reyes 1:40.
Primer libro de Reyes 1:40, dice así. Primer libro de Reyes 1:40. Dice, después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente sus flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Cuando Salomón es proclamado como rey, el pueblo se goza, el pueblo se alegra, el pueblo está contento. Cuando David lleva el arca de Dios a Jerusalén, el pueblo se goza, el pueblo está alegre, el pueblo está contento. Cuando el Señor se ha proclamado como rey, cuando entró a Jerusalén, dice la palabra del Señor sobre ese pollino, el pueblo también cantaba, el pueblo decía, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que la final trompeta, primera carta a Corintios 15:52, se refiere a la trompeta de Dios que resonará. La trompeta, la última trompeta, la final, resonará cuando Él venga en el aire por sus santos. Primera Tesalonicenses 4:16. Será la reunión final del pueblo de Dios en la conclusión de los tiempos. La final trompeta es el último llamado. Cuando suene la trompeta, vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados, y eso lo estaremos estudiando con la ayuda del Señor en el próximo estudio, para la gloria y alabanza del Señor Jesucristo. Así que estemos contentos, estemos felices, guardándonos en santidad, obedeciendo al Señor y llenándonos del Espíritu de Dios, para cuando suene esa trompeta el Señor nos levante y podamos tener todas estas bendiciones como Él nos las ha enseñado por su bendita palabra. Vamos a orar a esta hora. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la exaltación, Señor. Tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Venimos, Señor, a esta hora con un corazón humilde, sencillo, rendido ante ti, reconociendo, Jehová de los ejércitos, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro creador y que tú eres nuestro hacedor. Te pedimos, Señor, que sigas revelando misterios a tu iglesia, Señor, y que este misterio que nos has revelado a través del apóstol Pablo, Señor, sea una vivencia en nuestras vidas, que nos estemos preparando, que estemos preparados, Señor, para ese gran encuentro con usted en las nubes, Jehová de los ejércitos, con tu Hijo amado Jesucristo, y por el precioso Espíritu Santo que nos va a levantar. Ayúdanos, Señor, a amar ese precioso Espíritu Santo, porque a través de ese Espíritu nosotros podemos tener revelaciones. Danos de tu Espíritu, Señor. Revela, Jehová de los ejércitos, lo profundo de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Revela lo profundo tuyo, tus planes. Revela las trampas de Satanás, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para que el enemigo no gane terreno, para que el enemigo no avance, Señor. Y mientras tanto, prepáranos, úngenos, Jehová de los ejércitos, para cuando suene esta trompeta podamos estar con el Cristo de la gloria en esas nubes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, entréganos entendimiento, entréganos sabiduría, entréganos ciencia y entréganos más que todo de la llenura de tu Santo Espíritu en este último tiempo en el cual estás preparando a tu iglesia, estás preparando a tu novia, a través, Señor, también de las trompetas, que son los profetas, que son los pastores, que son los predicadores, instrumentos que tú usas, Señor, para pulir, para perfeccionar tu iglesia y tu novia. Síguelo haciendo, Señor, síguelo haciendo, porque hoy más que nunca anhelamos, Señor, en el Espíritu, el sonar de esa trompeta, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la alabanza. Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta la próxima. Y no se te olvide que aquí en Dios Fuente de Poder, este camino se camina debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Cristo viene y nadie lo detiene. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para